los asesinatos son hechos trágicos, pero sin lugar a duda algunos tienen componentes que los hacen particularmente dolorosos y hasta en algunas ocasiones absurdos. Así es el caso del que hablaremos el día de hoy, sucedido en la provincia de Tucumán, en Argentina, en el año 2006. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso sucedido en Argentina. Acompáñenme a ver todos los detalles. Una de las protagonistas de esta historia y la víctima de la misma era Ángela Beatriz Argañarás, conocida por todos como Betty y de la manera en la que nos estaremos refiriendo también a ella a lo largo del video. Betty nació en noviembre de 1960 en una familia numerosa de 7 hermanos, 3 mujeres y 4 varones. Era una familia estable de clase media, hasta que la pérdida del trabajo del padre creó muchos problemas económicos. Es así como para iniciar sus estudios de primaria, Betty se va a vivir con una tía en Tucumán. Fue ahí que cursó sus estudios primarios y entró en la escuela media normal, preparándose para ser maestra, una profesión a la que se dedicó con amor el resto de su vida y en la que era realmente excelente. Era estricta pero amorosa, se preocupaba por cada uno de sus alumnos ganándose el cariño y respeto, tanto de sus compañeros de labores como de los chicos y sus padres. Durante 20 años se desempeñó en el Colegio San Francisco y en 2006, ante la salida de la directora de la institución, a Betty le proponen el cargo. Para ella fue una decisión muy difícil, ya que amaba dar clases, sentía que ese era su lugar. Pero la oferta también reconocía su esfuerzo y era un gran avance en su vida. En ese momento, a sus 45 años, Betty no estaba casada, pero tenía una pareja estable de hacía 20 años, un hombre llamado Julio Navarro. Ambos se conocieron gracias a su amor por el teatro y tenían muchos años viviendo juntos. Julio contaría después lo difícil que había sido para Betty aceptar el nuevo cargo, pero al final lo hizo. El lunes 31 de julio de 2006 era la fecha prevista para iniciar esta nueva etapa en el mundo educativo. El día que Betty tenía que asumir la dirección de la institución educativa salió un poco más temprano de su casa, la cual se ubicaba en la zona del Manantial, una localidad en las afueras de la capital tucumana. Ella tenía que estar en el colegio a las 7 y su pareja Julio la acompañó hasta la parada del transporte público. Una vez allí, ella tomó el colectivo 103. Se despidió de Julio sin saber que esa sería la última vez que se verían. Los minutos fueron pasando, llegaron las 7 de la mañana y Betty aún no llegaba a la institución. Sus compañeros de trabajo estaban muy extrañados. En todos los años que había trabajado allí, siempre había sido muy puntual y se les hacía mucho más raro que este retraso ocurriera el día que tomaría la dirección, por lo cual trataron de comunicarse con ella sin obtener ni una sola respuesta. Inmediatamente se comunicaron con su hermana Liliana. Liliana y Betty eran muy unidas y pensaban que tal vez Liliana sería la persona que sabría qué le había pasado, pero Liliana no había tenido noticias de su hermana. Muy triste y además de eso muy nerviosa por lo que estaba pasando, llamó a la casa de Betty. Allí contestó Julio y le comentó lo que había pasado por la mañana y le dijo que él no sabía nada de ella.
Ambos trataron de llamarla, de lograr alguna comunicación con ella, pero esto fue en vano. Liliana pensó que tal vez el colectivo había tenido algún accidente, así que fue a varios hospitales y también a la policía para informarse. Lamentablemente le dijeron que esa mañana no había ocurrido ningún accidente que involucrara a un colectivo, y en los hospitales no había ninguna mujer ingresada con las características de su hermana. Teniendo esta información, Liliana fue a casa de Betty para buscar a Julio y juntos fueron a la comisaría de El Manantial a denunciar la desaparición. Sin embargo, tratándose de una persona adulta que apenas llevaba unas horas desaparecida, no le quisieron tomar la denuncia. En el colegio también era evidente el nerviosismo de todos. Solo una persona se mantenía tranquila, Susana Acosta, quien era la secretaria del plantel, e insistía que la jornada continuara con un acto de despedida programado para la directora saliente. Mientras los familiares se estaban quedando sin opciones de dónde buscar a Betty, Julio recordó que ella iba a pasar por la casa de Susana Acosta antes de llegar al colegio, ya que el domingo la había llamado para decirle que tenía un regalo para Julio por su reciente cumpleaños y además una sorpresa para ella. Susana quería que Betty fuera a su casa el domingo, pero ella no podía, así que quedaron en que tendrían esta reunión el lunes antes de llegar al colegio. Julio y Liliana se dirigieron a la residencia donde vivía Susana junto a otra mujer llamada Nélida Fernández y la hija adoptiva de esta. Llamaron, pero nadie contestó. Sin más opciones y desesperados, Liliana y Julio regresaron a la policía. Y ante la insistencia de ellos dos, al final los agentes abrieron una averiguación. Al entrevistar a los pobladores, varias versiones concordaban en que Betty abordó esa mañana el autobús 103. Algunas personas que compartieron el viaje con ella afirmaron que ese día la mujer no descendió del transporte en su destino habitual, sino lo había hecho unas calles antes, en la calle Alem, donde varios la vieron subirse a un taxi de color blanco. Las autoridades comenzaron la investigación hablando con los compañeros de trabajo de Betty. Al final de cuentas, este era el último destino de la mujer y ellos querían saber si tal vez había tenido comunicación con alguno de ellos y decir el por qué no había llegado o si se iba a atrasar por algún motivo. Una de estas conversaciones, y la más importante de todas, fue la que las autoridades tuvieron con el representante legal de la institución, el fray Ángel Amato. Él dijo que el día de la desaparición de Betty había estado hablando con Susana Acosta. Ella le había preguntado qué iba a suceder ahora con la dirección, qué pasaba si Betty no aparecía. El fray le dijo que la otra profesora que habían considerado para el puesto no había aceptado y que además la directora tenía que ser una maestra titular de la institución. Susana Acosta le dijo que ella era maestra titular y el fray le dijo que si ella quería tener el puesto de directora presentara su currículum, pero que tenían que esperar para ver si Betty no aparecía en los próximos días. Para la policía esto era muy extraño, era la segunda vez que Susana aparecía en la investigación y además de eso no les parecían muy claras las preguntas que ella hacía. En lugar de preocuparse por el bienestar de su compañera, preguntaba por un puesto de trabajo. Fue así como llamaron tanto a Susana como a Nélida para ser interrogadas. Los agentes notaron que ambas estaban muy nerviosas y que tuvieron varias contradicciones en lo que dijeron. Susana, por ejemplo, primero había dicho que había llegado a la hora habitual al colegio y que no había visto a Betty ni había hablado con ella, pero se pudo ver en los archivos que ella ese día había llegado a su trabajo una hora más tarde.
Mientras pasaban los días y avanzaban las investigaciones, se hizo una concentración en apoyo a la familia de Betty clamando por su aparición. En la concentración estuvieron infiltrados varios investigadores. Estos notaron que tanto Susana como Nélida se mantuvieron siempre muy cerca de Liliana, la hermana de Betty, y pudieron ver que Susana se quitó los guantes que llevaba, y cuando observaron sus manos se veían muy maltratadas. Adicionalmente, apareció un testigo que pidió no ser identificado. Era el conductor del taxi blanco que Betty había abordado después de bajarse del autobús. Él afirmó que la llevó a una dirección que coincidía con la casa de Susana y Nélida. Las autoridades, sumado a esto, investigaron los registros telefónicos de Betty el día antes de su desaparición y también el día que la habían visto con vida por última vez. Se dieron cuenta que sus últimas conversaciones habían sido con Susana Acosta y que en un mensaje ella le decía que iría a su casa, que pasarían un momento allí para que ella le diera los regalos que tenía y luego se irían juntas al colegio. A la policía se le hizo muy complicado el poder obtener una orden para poder revisar la casa de Susana. Esto porque el número de teléfono no estaba a nombre de la mujer y hubo que pasar por varios procedimientos burocráticos. Al final obtuvieron la orden y revisaron la casa donde Susana y Nélida vivían juntas. En este lugar encontraron varias manchas de sangre. En el vehículo de las mujeres también había manchas de sangre, por lo cual pasaron a ser las principales sospechosas de la desaparición de Betty y fueron arrestadas por las autoridades. Ahora vamos a hablar un poco de Susana y Nélida. Susana Acosta en el momento de los hechos tenía 46 años. Nélida Fernández por su parte 48. Las mujeres se habían conocido en el año 1980, cuando ambas eran novicias en un convento en la provincia de Córdoba. Allí entablaron una relación que con el tiempo se convirtió en un romance, y la pareja terminaría abandonando el convento y mudándose juntas a su provincia de origen, Tucumán. Las dos mujeres, ya estando arrestadas, fueron sometidas a exámenes médicos policiales y según el informe ambas tenían moretones en los brazos y Nélida además presentaba marcas en un costado de su cuerpo. Según los especialistas, eran signos claros de haber sostenido algún tipo de lucha. A partir de ese momento, las dos mujeres se negaron a declarar y fueron imputadas por privación ilegítima de la libertad, ya que en ese momento no había pruebas de la muerte de Betty. Mientras las mujeres estaban detenidas, los investigadores revisaron el vehículo a fondo. Pudieron confirmar que el día de los hechos habían cargado combustible en 2 ocasiones. También averiguaron que las sospechosas tenían una casa de descanso para los fines de semana, en una localidad cercana llamada Cadillal, y el consumo de combustible del auto se compadecía con un viaje de ida y vuelta a este sitio. Con esto la policía se trasladó a esa casa. Ubicaron algunos cabellos, una prenda de vestir y un teléfono móvil. Pero pese a las extensas revisiones en los alrededores e incluso la búsqueda con buzos en un turbio río que estaba muy cerca, no se logró dar con ninguna pista sobre el paradero de Betty. En los siguientes días se fueron sumando elementos que incriminaban cada vez más a las dos detenidas. Se confirmaría gracias a los análisis de ADN hechos con la hermana y madre de Betty que la sangre encontrada en la casa de las mujeres pertenecía a la maestra. Se supo que Susana aspiraba al puesto de directora, que estaba quedando vacante en el colegio. Además, una exdirectora de la misma institución contó que una vez fue golpeada por Susana y afirmó que la mujer era muy agresiva.
Entre las hipótesis del caso se pensó que si ellas habían asesinado a Betty, debían haber tenido ayuda de alguien para movilizar el cuerpo desde el apartamento hasta el vehículo, y una vez hecho el traslado, hacer que el cuerpo desapareciera. Por lo cual se tuvo un nuevo sospechoso en el caso, el hermano de Nélida llamado Luis Fernández. Luis Fernández no vivía en Tucumán y pese a ser citado a declarar, durante meses se negó a presentarse ante las autoridades, cosa que finalmente hizo en septiembre del año 2007. En esa ocasión se declaró completamente inocente de cualquier cargo relacionado con la desaparición y la presunta muerte de Betty. A pesar de eso, el hombre quedó detenido. Para la fiscal Susana Giannoni, quien estuvo en la investigación casi desde el principio y en la cual puso todos sus esfuerzos, la cronología de lo que pasó podría ser la siguiente. Betty es citada por la misma Susana en su casa con el engaño del regalo y de la sorpresa. Una vez allí es atacada tanto por Susana como por Nélida. Cuando ellas ya se dan cuenta que Betty está sin vida, la suben en su vehículo y la trasladan a otro lugar. Esto con la supuesta ayuda de Luis, el hermano de Nélida. Una vez en la casa de descanso que tiene la pareja, es Luis quien podría haberse deshecho del cuerpo de Betty. No se sabe exactamente dónde. Luego de eso, cada uno regresó a sus actividades normales. Otra pista que se utilizó en contra de estas dos mujeres fue la declaración de la hija adoptiva de Nélida. Según una de las maestras de la niña, ella había escrito una carta en donde decía que una mañana había visto a una mujer en su casa, la cual había sido atacada por Nélida y Susana, y que la mujer incluso le pidió a Nélida, llamándola Nelly, que no le hiciera nada. Posteriormente, luego de que la maestra diera esta declaración, la niña fue interrogada en la cámara Gesell. Mientras se daban las detenciones y se veían las nuevas pruebas, las búsquedas se mantuvieron intensas, incluso algunas emprendidas de manera independiente por los familiares de la víctima para dar con su cuerpo. En el transcurso de estas búsquedas se encontraron varias osamentas, un cadáver femenino incinerado y otros restos. Cada vez que esto pasaba surgía la esperanza de poder dar con Betty, pero el dolor aparecía nuevamente cuando se comprobaba que los hallazgos no se correspondían con la mujer. Eran cadáveres que pertenecían a otras personas y algunos otros restos de animales. El caso finalmente llegó a juicio en diciembre de 2009 y a lo largo de 11 audiencias fueron presentados distintos testimonios, pruebas científicas y documentales que dejaban muy pocas dudas sobre la culpabilidad de las dos exnovicias. Fue solo ante los magistrados que las dos acusadas rindieron declaración y fue para negar en todo momento su responsabilidad en los hechos. La única explicación que las mujeres dieron para la sangre encontrada en su apartamento fue que Betty efectivamente había estado en su casa y que ese día tenía su periodo menstrual. Pero esto era demasiado extraño, ya que no podía justificar que la sangre estuviera en la mesada de la cocina, en el marco de la puerta, en la cabecera de una cama y mucho menos en el maletero del automóvil propiedad de Susana. El fiscal Edmundo Boto solicitaba una sentencia de prisión perpetua para ambas acusadas por el delito de homicidio agravado y 5 años para Luis Fernández, el hermano de Nélida, por encubrimiento. Por su parte, el abogado de las imputadas, Gustavo Morales, y Carolina Epalbaum, la defensora de Luis Fernández, pedían la absolución completa de los tres. Los gritos de repudio de los familiares de Betty no se hicieron esperar y particularmente exigían que las mujeres revelaran qué habían hecho con el cuerpo de la maestra y protestaban además por la absolución de Luis Fernández. Pero la historia no terminó aquí para ninguna de las partes.
En 2013 se conoció que las mujeres contrajeron matrimonio en prisión. Y en 2015 Nélida hizo su solicitud formal de cambio de identidad sexual. Ahora se llama Carlos Daniel Fernández. Liliana, la hermana de Betty, afirmó que no tenía nada en contra del matrimonio igualitario, pero creía que esta unión se había dado como un pacto de silencio, ya que la ley argentina protege a los cónyuges de que cualquiera de ellos declare en contra del otro. Además, tras el cambio de sexo, Liliana sostuvo que Nélida, ahora llamada Carlos, tendría que ser trasladada a una cárcel de hombres, pedido que fue negado por motivos de seguridad. Nuevamente, Fernández estuvo en los titulares cuando en enero de 2021 solicitó la libertad condicional tras 15 años de cumplimiento de la pena. La familia de Betty se opuso y el juez también negó la solicitud, por lo cual deberá cumplir los 5 años que le restan en prisión, al igual que su pareja. Por su parte, la familia Argañarás, de la que Liliana ha sido vocera, mantiene viva la memoria de Betty. No han dejado de seguir cada descubrimiento de cadáver u osamenta en Tucumán y las provincias vecinas. Pero hasta el día de hoy todo ha sido en vano. Tanto la familia como los organismos oficiales han ofrecido una recompensa para información que conduzca al hallazgo de los restos de la maestra. Liliana también ha acusado a la pareja de la muerte de su madre, que falleció un año después de que Betty desapareciera, hundida en la más profunda tristeza y depresión. La familia no le perdona a esta pareja criminal que no hayan tenido ni siquiera el mínimo de empatía o arrepentimiento y revelar dónde estaba el cuerpo de Betty para darle una digna sepultura. Para que pudiera descansar en paz, ellos tuvieran un lugar donde visitarla y pudieran además cerrar un capítulo muy doloroso en sus vidas. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre decimos, muy lamentable. La pareja tiene todavía 5 años de condena, podrán salir luego de esto. No se sabe bien qué le pasó a Betty, si bien podemos decir que esto es un caso resuelto. No hay un cuerpo y no se sabe exactamente la causa de la muerte de la maestra. Lo que sabemos es que esta pareja le quitó la vida esa mañana del lunes y fue por eso que ya ella no fue al colegio donde sería nombrada directora ni volvió con su familia. Algo bastante lamentable. Para muchos el cambio de sexo, también el matrimonio, fueron simples estrategias para que no les obligaran a presentar una declaración en contra de la otra persona y al final pues solo ellas saben la verdad, una verdad que seguramente se llevarán a la tumba. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En las redes sociales me encuentran como LesmaVR y no me queda nada más que decir que nos vemos hasta otro caso. Adiós.